Ok, vamos a iniciar. Muy buenas noches con todos. Algunas personas ya los conozco, cursos anteriores, exámenes de certificación. Bueno, hay personas que todavía están ingresando, así que voy a ir admitiendo. Por si hago pausas, es por ello. Ok, bienvenido Edmundo. Justo vamos a iniciar ahora. ¿Sí? Los que están ingresando recién no se han perdido de mucho. Vamos a iniciar ahora. Como les comentaba, la consultora de proyectos Bluescore tiene programado un curso el 7 de octubre, que es el curso de gestión y administración de proyectos, ¿sí? Con MS Project en la versión 2019. Para este curso, lo que se está realizando es prenivelación. Son estas dos clases maestras de preparación. Lleven o no el curso, estas clases maestras se está dando para implementar ciertos criterios y temas sobre dirección de proyectos y el manejo del programa antes del curso del 7 de octubre para entrar con cierta base. ¿Sí? Es ello para entrar con cierta base. La inscripción es gratuita a estas dos clases maestras, que también ya están algunos de nuestros alumnos aquí, así que va a ir en dirección al temario del curso del 7 de octubre. ¿Sí? En esta primera clase maestra vamos a hablar de la introducción a la dirección y conceptualización de proyectos con el software. Mi nombre es Johnny Blas, especialista en gestión de proyectos de la consultora, y es conmigo con quien van a llevar estas dos clases maestras y también el curso del 7 de octubre, los que se animan. ¿Okay? Hay personas que siguen ingresando todavía. Okay. Hola Alessandro, ¿qué tal? Hola Octaviano, nos volvemos a encontrar, ¿qué tal? Ok, no se ha perdido de mucho, recién nos estamos conectando en algunos casos, recién estamos por empezar. Sí, recién estamos por empezar. Freddy, buenas noches, ¿qué tal? Ok, vuelvo a retomar esta parte. Estas clases maestras van como preparación y nivelación hacia el curso de gestión y administración del 7 de octubre, en el cual, ¿por qué estamos haciendo clases de preparación y nivelación? Porque hay algunos conceptos que ya debemos de tener, tanto para si estás iniciando en gestión de proyectos o para reforzar estos conceptos, ¿sí? La dirección de proyectos que vamos a trabajar en el curso va a ser según la guía del PMBOK. Ningún concepto en dirección a proyectos se crea. Todos los conceptos están establecidos y están en base a alineamientos de la PMI. Entonces vamos a respetar ello. ¿Sí? Todos los conceptos de todas las herramientas, todos los ejercicios que utilicemos con el software MS Project tienen la fuente de MS Office Support, la página oficial de soporte del programa. Así que vamos a trabajar con dos fuentes directas de gestión, tanto como el PMI, con el PMBOK, la guía en su sexta edición, y también la guía del Office Support. Esas son las dos fuentes que utilizamos en el curso. El curso se va a componer básicamente de tres módulos. Un módulo de dirección de proyectos que se va a implementar en la primera hora de cada sesión del curso a manera teórica, y el otro módulo sobre el manejo del software MS Project, que vamos a aprender a manejar el software desde cero hasta un nivel avanzado en el curso, ¿sí? Ahora bien, también el tercer módulo va a ser la presentación efectiva. Yo puedo entender dirección de proyectos, yo puedo saber formular correctamente un proyecto, programarlo y cerrarlo con un software de automatización como Project, pero ¿cómo lo presento? ¿Con qué formato? Oralmente, ¿cómo lo presento? Estos detalles lo vemos en presentación efectiva, ¿sí? Estos van a ser los tres pilares que se van a trabajar en el curso. Este curso se ha dado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión está trayendo más elementos, cómo es la dirección de proyectos, cómo viene a ser la presentación efectiva, para dar un mejor soporte, ¿sí?, al mismo curso. Entonces, en esta primera clase maestra
lo que vamos a hacer es repasar algunos conceptos claves sobre dirección de proyectos, repasar, reforzarlos o aprender según sea el caso. Y también vamos a ver luego la fase de conceptualización, una fase sencilla con el software de MS Project. Eso para la clase maestra de hoy. En la siguiente clase maestra veremos un poco de planificación de proyecto en su forma base, con la teoría de dirección de proyectos, obviamente, y también presentación efectiva en la siguiente sesión, que es el día martes, el próximo martes. En esta sesión vamos a repasar algunos conceptos claves de dirección de proyecto e ir hablando un poco del software sobre MS Project. ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su función? Ok, confírmeme si se escucha adecuadamente, si se ve adecuadamente la diapositiva, por favor. Y si hasta este punto les parece todo ok o hay alguna consulta que se requiera. Ok, Carlos, muchas gracias. Ok, Freddy, perfecto. Ok, vamos a iniciar entonces. Ok, primera clase maestra, introducción a la gestión y configuración de proyectos. Empecemos con nociones básicas. ¿Qué es un proyecto? Voy a requerir mucho la participación. Suelo hacer mis clases de esta manera para poder escuchar también alguno de los criterios que tenga, ir reforzando, ir mejorándolo, ¿sí? Es parte de la dinámica que trabajamos nosotros. Una persona que quiera apoyarnos con el concepto de proyecto. Ya tenemos un concepto aquí en diapositiva, pero me gustaría escuchar un concepto propio. ¿Sí? ¿Algún voluntario? Todos tenemos una noción de un proyecto. ¿Sí? ¿Qué es un proyecto? ¿Cómo lo entendemos? Y luego vamos a ir desglosando ese concepto para ir reforzando, para ir mejorándolo. A ver, una persona que nos apoye con este concepto, ¿qué tal? Freddy, ¿te parece si me apoyas en esta parte? Sí, ¿se me escucha? Sí, hola Freddy, perfecto. Buenas noches. Sí, bueno, lo veo como un conjunto de etapas o procesos que, que eh, en conjunto desarrollan desarrollan Un objetivo, por ejemplo. un objetivo. Correcto, sí, correcto. Coméntame, Freddy, ¿tienes algún tipo de proyecto que estés realizando o que pienses realizar? Sí, tengo un proyecto en mente, pero no. Ok, pero En realidad no sé todavía cómo, ¿cómo iniciar? ya tengo la idea, pero todavía no tengo cómo plasmarlo, ¿no? Por eso es que justamente ojalá que esto me ayude, ¿no? Ah, ok. Ok, no te preocupes, Freddy. Ok, perfecto. Muchas gracias por la participación. ¿Sí? Muchas gracias. El concepto dado por Freddy es un concepto que ha tocado un punto importante que es el objetivo. ¿Sí? Un proyecto debe tener un objetivo. El objetivo nace también de la necesidad. Tengo una necesidad y para cumplir con esa necesidad voy a basarme en distintos criterios, enfoques, procesos y al final lograr un objetivo. Son conceptos válidos. Ahora, ¿cuál es el concepto que nos da la guía del PMBOK en su sexta edición oficial del PMI? Que el proyecto es un esfuerzo temporal. Ojo con esa palabra va a ser clave. Esfuerzo temporal, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Resultado único, un evento, un resultado único. Sí, ahora, quizás por ahí me digan, profesor, pero algunos ejemplos de proyecto, según la guía del PMI, nos dan unos
ejemplos concretos, desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico para el mercado. Es un ejemplo de proyecto. Fusionar dos organizaciones. Mejorar un proceso de negocio dentro de una organización. La mejora constante es un proyecto también, de diversas etapas. Adquirir e instalar un nuevo sistema de hardware informático para su uso en una organización. Construir un edificio. Diversos proyectos, diversas categorías, diversos procesos, pero todos son un proceso, todos son un proyecto. Generación de tesis, elaboración de tesis, trabajo de campo, distintos proyectos, ¿sí? Ahora bien, algo que les mencioné, esfuerzo temporal. El esfuerzo temporal no es igual a la duración. Quienes estén accediendo recién, no hay inconveniente, acabamos de comenzar. Sí, bienvenidos. Bienvenido, Hammer. Estamos iniciando con la primera diapositiva hablando de proyectos. Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Hemos dado algunos ejemplos de proyecto, como desarrollar un nuevo compuesto farmacéutico, fusionar dos organizaciones, construir un edificio, una tesis. Son proyectos, ¿sí? Son proyectos. Ahora bien, vuelvo con el concepto clave, esfuerzo temporal. El esfuerzo temporal no es igual a la duración del proyecto, son conceptos diferentes, ¿sí? El esfuerzo temporal me dice que un proyecto tiene un final. ¿Cuándo podemos decir que el proyecto ha llegado a su fin? Cuando se ha logrado el objetivo. El proyecto llegará a su fin cuando se ha logrado el objetivo. Es por ello que mencionamos que es un esfuerzo temporal. Por decir que es un esfuerzo temporal, no me refiero a que un proyecto dure 1 año, 2 años. Un proyecto puede durar 30 años, 40 años, pero sigue enmarcándose en un esfuerzo temporal. Temporal viene de tiempo, no de duración. Y aquí hablamos de un concepto clave en proyectos, la temporalidad. Cuando hablamos temporalidad de proyecto, nos referimos a que tenemos una fecha de comienzo y una fecha de finalización. O podemos tener una fecha de finalización y a partir de ello una fecha de comienzo. Estamos hablando de la temporalidad del proyecto. Ejemplos de temporalidad. Para una tesis, por ejemplo, para una tesis nos suelen dar la fecha de comienzo o la fecha de finalización. Comentarios y respuestas en el chat, por favor. Para un proyecto de tesis, ¿me suelen dar una fecha de comienzo o una fecha de finalización? ¿Sí? ¿Alguna respuesta? Finalización, ¿cierto? Ronald Martínez. Ah, Ronald, hola, ¿qué tal? Ok, finalización, ¿sí? Finalización. A partir de la fecha de finalización, como director de proyectos, gestor de proyectos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a listar nuestras tareas, las tareas que yo requiero para mi tesis, gestionar estas tareas, vincularlas y a partir de la duración de las tareas yo encontrar cuándo debo de comenzar esa tesis. Fecha de comienzo. Fecha de finalización. Mi proyecto de tesis debe entregarse el 15 de diciembre. ¿Cuántas tareas y el modo de vinculación? A partir de ello voy a obtener mi fecha de comienzo. Mi fecha de comienzo. ¿Sí? También me pueden dar el caso de darme una fecha de inicio para el proyecto y a partir de las actividades de ese proyecto, la duración y vinculación, voy a determinar mi fecha de finalización de proyecto. Pero estamos enmarcados en una temporalidad porque tenemos fecha de comienzo y fecha de finalización. Y el final del proyecto terminará cuando se logre el objetivo planteado en la conceptualización del proyecto. ¿Sí? En la conceptualización del proyecto se enmarcan objetivos. Y el logro de mi objetivo es mi fin de proyecto. ¿Hay proyectos que no logran su objetivo y se estancan? Sí. Tenemos riesgos externos también, por ejemplo, el tema de la pandemia
ha hecho que muchos proyectos no cumplan con el objetivo enmarcado en la temporalidad que se había establecido. No en el tiempo adecuado, se han estancado, se han paralizado, se han alargado, ha habido replanificación, etc. Sí, pero todo proyecto es un esfuerzo temporal. Esfuerzo temporal nos referimos que está enmarcado en una temporalidad. Comienza y termina cuando se logre el objetivo. Y ya hemos hablado de qué proyectos pueden ser, ¿cierto? Para los que recién están ingresando, proyecto, esfuerzo temporal, algunos ejemplos de proyecto a la izquierda, y hemos hablado de temporalidad a la derecha. Estamos iniciando. No se han perdido de mucho todavía. Estamos iniciando. Bienvenidos a los que están ingresando. Bueno, siguen ingresando personas, voy a ir aceptando. Ok, siempre, así sea la clase de grupo, clase maestra o curso, tratemos de llegar temprano para no ir retrocediendo en cuanto a los temas, ¿sí? Porque en gestión de proyectos pasa algo curioso que ya se habrán dado cuenta si llevan tiempo en esto, que tenemos lo que son los vínculos de tema en gestión. En gestión se trabajan por fases, por procesos. Si nos perdemos un tema, viene concatenado a otro tema, entonces vamos a perder la hilación del conjunto. No mucho ha pasado en cursos anteriores que las personas venían en 2, 3 clases del curso, se perdían en la cuarta y en la quinta ya estábamos en otro mundo, por decirlo así. Sí, entonces vamos a tratar siempre de poder estar en las clases desde el inicio. Ok. Vuelvo a repetir este concepto ya para pasar al siguiente. Estamos hablando sobre dirección de proyectos. Esta es una clase maestra, tiempo de duración máxima 60 minutos más o menos, así que vamos a tratar de aprovechar ello, ¿sí? Habíamos mencionado, para los que recién están entrando, tema de proyecto. Proyecto, esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o un resultado único. Dimos algunos ejemplos a la izquierda. Construcción de un edificio, proyecto. Tesis, proyecto. Fusión de dos organizaciones, es un proyecto complejo. Mejorar un proceso de negocio dentro de una organización es un proyecto. Quienes tengan un negocio, una empresa, verán que esta mejora constante es un proyecto que se repite y se repite y se repite con diversos factores. ¿Sí? Todo ello viene a ser un proyecto y empezar a implementar un proyecto no es complicado, más ahora que contamos con herramientas como los vamos a ver, como MS Project, herramienta que automatiza la gestión. Y ahora hablemos de la dirección de proyectos. Ya hemos hablado que es un proyecto, hablemos de la dirección. La dirección de proyectos es la aplicación de tus conocimientos, tus habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos u objetivos del proyecto. Ojo, aplicación de conocimientos, habilidades, las cuales se adquieren, herramientas y técnicas, las cuales se aprenden. ¿Sí? Una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos, organizaciones públicas y privadas. ¿En qué los ayuda? Cumplir objetivos del negocio, empresa o emprendimiento, que son elementos distintos, un negocio, una empresa, un emprendimiento. A veces muchos los confunden como uno solo, pero son distintos. Una dirección de proyectos eficaz nos ayuda a cumplir con los objetivos de ello. Satisfacer las expectativas de los interesados. Aumentar las posibilidades de éxito. ¿Por qué aumento las posibilidades de éxito con una dirección de proyectos? Porque en la dirección de proyectos conceptualizo, planifico, programa, es lo mismo, planifico. Hago seguimiento, hago control, hago cierre. El cierre es como una autocrítica del proyecto. Entregables, ¿cierto? Entonces, estoy pasando por un proceso que me gestiona el riesgo también. Y esto obviamente aumentará las posibilidades de éxito porque disminuye la cantidad de errores que pueda haber al hacerlo de forma improvisada, por ejemplo. La improvisación sirve para cuestiones bastante pequeñas, pero para proyectos, vinculaciones, objetos concatenados, no. Hay que realizar
una planificación. Conceptualizo, planifico, sigo, controlo y cierro. También la dirección de proyectos nos ayuda a entregar los productos adecuados en el momento adecuado. Hablemos de timing en los negocios. Resolver problemas e incidentes. Responder a los riesgos de manera oportuna. Si yo realizo una dirección de proyectos eficaz, gestiono mi proyecto adecuadamente, puedo responder a los riesgos de manera oportuna. Ahora hemos pasado por una pandemia. Muchas de las empresas han tenido complicaciones, han cerrado, han hecho despidos de muchas formas porque el riesgo no ha sido gestionado. Gestionar todo el riesgo es clave. Hay oficinas de gestión de riesgo que ya se encargan de esto. Antes que era una tarea solo de recursos humanos, pero la gestión de riesgos ahora es mucho más grande. Ello también parte de una dirección de proyectos eficaz. ¿Sí? Si se implementa una dirección de proyectos eficaz, voy a poder responder al riesgo de manera oportuna. El riesgo se controla, se prevé, se mitiga. Optimizar el uso de los recursos de la organización. A veces hablamos de sobrecostos, ¿cierto? Yo tengo que aprender a optimizar el uso de los recursos de la organización. Para ello tengo que tener un control. Para ello también me va a servir la dirección de proyectos y identificar, recuperar o concluir proyectos fallidos. Vemos que todos estos elementos y muchos más podemos cumplirlos mediante una dirección de proyectos eficaz. Y vuelvo a repetir el concepto, va a ayudar a individuos, grupos, organizaciones públicas y privadas. Conceptos claves, ya hemos hablado de proyecto, ya hemos hablado de una dirección de proyectos. Bienvenido, Andreu. Ok, hay personas que siguen ingresando, bienvenidos. Acabamos de comenzar hace 15 minutos, pero estamos en la segunda diapositiva hablando de proyectos, ¿sí? Que es un proyecto, y también de la dirección de proyectos. ¿Cómo estamos hasta este punto? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Qué les parece hasta este punto? Ok, todo ok, ¿cierto? Perfecto, gracias Freddy, gracias Ronald. Vamos a continuar, ¿sí? Estamos dando introducción a los temas que veremos en el curso, dando algunas nociones teóricas, la cual nos va a construir una base para poder ver los temas del curso, ¿cierto? Ahora, fases de proyecto, bueno, las hemos denominado como fases porque las vamos a controlar con el software. Hablamos de un pentágono de proyectos, gestión de proyectos, tenemos 5 fases: concepción, iniciación, definición y planificación, lanzamiento y ejecución del proyecto, rendimiento y control y cierre. ¿Sí? Ahora bien, como hace un momento me comentaron, Freddy, por ejemplo, me dice que está iniciando un proyecto y lo complicado es iniciar. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde iniciar o qué criterios hay que tener en cuenta, o simplemente qué es lo que se hace primero. El proyecto se inicia mediante la conceptualización, ¿sí? La conceptualización de qué va a tratar el proyecto, cuál es el asunto, la categoría, qué información base tengo, quién lo va a dirigir, quién lo va a ejecutar, cuándo, ¿sí? Conceptualización de proyecto. Conceptualización de proyecto. Cuando ya tenga conceptualizado mi proyecto, los objetivos a lograr, paso a la segunda etapa, planificación. Defino y planifico mi proyecto. Cronograma laboral. ¿En qué tiempos voy a trabajar? ¿Con qué calendario? ¿Cierto? ¿Qué tareas requiero para cumplir con los objetivos?
¿Qué recursos voy a requerir? ¿Cuál es la vinculación para mis tareas? ¿Cuál es la asignación para mis recursos? ¿Qué casos voy a programar? Y guardo una línea base. La línea base y la planificación de mi proyecto, que es como yo estoy planificando que mi proyecto va a ocurrir. En la etapa 2, valga decir esto, la etapa 2 es una de las etapas, es la etapa más importante, ¿sí? Estaría mal decir que es una de las etapas, es la etapa más importante del proyecto porque aquí voy a planificar. A partir de esta planificación voy a partir para mi ejecución después. Pero tengo que planificar. Planifico las actividades a realizar, planifico los recursos que voy a utilizar, ¿cierto? ¿Qué recursos voy a utilizar? Aquí tengo recursos de trabajo, recursos material, costos, en qué cantidades, cuántas horas de recursos de trabajo, voy a alquilar, cuánto voy a pagar. Todo ello se planifica en la etapa 2. En la próxima sesión de la clase maestra vamos a ver un poco de planificación, ¿sí? Pero planificación son 4 sesiones en el curso, así que es una etapa amplia porque es una etapa bastante importante. Luego, ya planifiqué mi proyecto ya se encuentra planificado, ya sé qué voy a hacer en cada semana de ejecución del proyecto, sé cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué recursos lo van a hacer, ya está planificado el proyecto. Viene la hora de que el proyecto se ejecute. Cuando el proyecto se ejecuta, el director o administrador del proyecto, el gestor, lo que hace es el seguimiento del proyecto. Comparar si lo que habías planificado se está cumpliendo en la ejecución, se está llevando a cabo, o hay que ajustar el proyecto. Hay sobrecostos, nos estamos alejando mucho del costo planificado, de la duración del trabajo, todo ello lo vemos en ejecución. Todo ello lo vemos en la etapa de ejecución del proyecto. Cuando el proyecto avance una cierta cantidad de porcentaje, hacemos un control. Proyecto al 20%, control de proyecto. ¿Cómo va mi proyecto? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo va la duración? ¿Cómo va el costo de mi proyecto? Hablamos de una etapa de rendimiento y control. Cuando mi proyecto llegue al 100%, haré otro control, un control final de mi proyecto, del estado final del proyecto. Esto se llama cierre del proyecto. Yo lo suelo comparar como una autocrítica de mi proyecto porque voy a aprender mucho al cerrarlo. ¿Cuál es el estado final de mi proyecto? Voy a transferir el proyecto y voy a aprender también a interpretar los informes finales, obviamente, y saber en qué nos equivocamos, qué nos faltó, dónde estuvieron las desviaciones para futuros proyectos. Una etapa bastante importante, la etapa de cierre. Todo esto enmarcado en la dirección de proyectos y lo vamos a realizar con el software de MS Project, ¿sí? En el curso de 10 sesiones. Ahora solamente estamos dando unos alcances para ir introduciendo estos conceptos y tener una base. A los que están ingresando, bienvenidos. Bueno, ya somos casi 30 personas. Ya estamos en la tercera diapositiva. No podemos retroceder, ya hemos hecho un avance. Pero de todas maneras, esta sesión está siendo grabada, ¿sí? Tengo entendido, según lo que me comentaban en coordinación, que se va a subir a YouTube o a Facebook, no lo han confirmado, pero se va a subir a una red, se les va a pasar el link para que lo puedan volver a ver, no hay inconveniente, ¿sí? O los que se hayan perdido en alguna parte, lo puedan volver a visualizar. Ok, entonces, voy a retroceder solamente para volver a señalar algunos conceptos. Ya hemos visto proyectos, ¿cierto? Hemos visto dirección de proyectos. Hemos hablado sobre fases, componentes de un proyecto, tareas, recursos. Las tareas se vinculan. 4 tipos de vinculación en proyectos. La vinculación se refiere al tipo de referencia que hay entre tareas. ¿Sí? Por ejemplo, tengo la tarea 1, la tarea 2. La tarea 2 la hago después de la tarea 1, la hago con la tarea 1, finaliza con la tarea 1. ¿Qué tipo de comportamiento va a tener? ¿Sí? ¿Qué tipo de comportamiento va a tener? Esto va a depender también de la cantidad de recursos con los que yo cuente.
Y también hemos visto un poco acerca de los recursos. En MS Project se categoriza por tipos. Trabajo, recursos de tipo trabajo, que hablamos de herramientas, maquinarias y recursos humanos. Recursos de tipo material, elementos consumibles y recursos de tipo costo, servicios, viáticos, ¿sí? 3 tipos de recursos. Estamos solamente tocando conceptos, todavía no profundizamos, solo tocando conceptos. Algo importante también, el diagrama de Gantt. Representación gráfica de la dedicación de tiempo determinado en realizar actividades o tareas. Seguro lo han visto o lo han hecho en algún Excel o algún programa de gestión también. Hacia la izquierda suelo tener listado de tareas ordenadas y hacia la derecha tengo la representación gráfica del tiempo de estas tareas. Lo hemos visto en este modelo, en el software de MS Project se ve así nuestro diagrama de Gantt, listado de tareas. Vemos la diferencia de hacerlo en algún programa de hoja de cálculo y hacerlo realmente en un programa dedicado a gestión. Y cuando entreguemos un informe, por ejemplo, lo vemos de esta manera: plan del proyecto y plantilla del gráfico de Gantt. ¿Sí? Entonces, ¿es algo clave manejar el diagrama de Gantt? ¿Es la única vista que solemos utilizar en gestión? No. Tengo diagrama de PERT, tengo diagrama de Gantt de seguimiento, tengo el calendario propiamente dicha, que también me van a servir a analizar distintas etapas de un proyecto, pero la más representativa en gestión, la más básica y la más útil, diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt voy a ver mis tareas agrupadas, si es el caso, en actividades, agrupadas en fases, en etapas, y cada una de estas tareas tiene un tiempo de duración que se ve de forma gráfica. También me permite ver en el diagrama de Gantt en MS Project si la tarea es crítica, si la tarea es no crítica, qué tipo de vinculación va entre tareas. Una después de otra, como vemos aquí, 2 juntas, como vemos aquí. ¿Qué tipo de vinculación tengo? ¿Sí? La vinculación me va a definir el tiempo de duración también. Estamos tocando conceptos, estamos introduciendo conceptos. Y como les expliqué al inicio, el curso que se va a brindar el 7 de octubre tiene 3 módulos de presentación. Estos 3 módulos no se van a tocar uno en cada clase o agrupando sesiones, se va a tocar en cada clase. En cada clase se va a ver teoría de gestión de proyectos, dirección de proyectos, es lo que acabamos de hacer en la primera etapa. Se va a usar el software de MS Project para realizar los diversos ejercicios propuestos y resueltos, porque utilizamos nosotros un software, y se va a trabajar con presentación efectiva. Ya hemos visto conceptos sobre la dirección de proyecto, conceptos claves. Ahora, hablemos un poco del software. Muchos seguros ya lo conocen. Es un software que es producido por Microsoft. Su utilidad uso es la administración y gestión de proyectos, pero enfocado a la planificación. El MS Project está más enfocado hacia la planificación de proyectos, ¿sí? Pero también puedo hacer conceptualización, seguimiento, cierre de proyecto, control, todo ello lo puedo hacer, pero el fuerte del software es la planificación. Las versiones, he puesto las versiones más representativas, porque tengo versiones anteriores, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 y 2019. Ha habido un gran cambio desde el 2013 en todo el paquete de Office, pero en MS Project el cambio ha sido bastante notable en cuanto al 2010 y al 2013. Si tienen versiones 13, 16 o 19, es útil. Y vamos a hablar también de otras alternativas al MS Project, pero de uso libre, porque hay otras alternativas de licencia. Voy a profundizar un poco más. Producido por Microsoft, nosotros ya conocemos esta empresa, diversos productos que tiene, ¿cierto? Windows, el paquete de Office, OneDrive,
entre muchos otros. Ok, confírmenme si no se escucha el audio, por favor. ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Quizás sea por la red, pero igual me avisan, ¿sí? De todas formas, he subido el audio a lo que da, así que me avisan de todas formas, ¿sí? No hay inconveniente. Ok, estamos hablando sobre el producto de Microsoft. Ahora, algo importante y pues que no tiene otro software es el respaldo de Office, tanto en el soporte. Sí, a ver, ¿hay alguna consulta por aquí? Ok, muchas gracias Ronald, Hugo, Freddy, Hammer. Sí, en cuanto al soporte, es un gran respaldo. Es un gran respaldo el que nos brinda Office en cuanto al soporte del software. Un soporte, ayuda técnica y gratuita, en línea. Sí, no es necesario, pues, hay muy buenos videotutoriales, hay muy buenos manuales en línea, pero la calidad de la información que mantiene Office, la calidad, autoría y fuente es indiscutible. Si tienen algún problema con algún software y no les sale algún ejemplo, busquen el soporte de Office. Si buscan el soporte de Office, es la información más verídica que van a encontrar. Ahora el soporte de Office se ha actualizado, nos brindan videos también, videos de ayuda. Incluso no es necesario acceder a la red. Desde el mismo software con F1 ya tienen un panel en la versión 2019 donde pueden introducir su consulta o alguna herramienta que deseen conocer y les va a salir la herramienta, un video introductorio, ejemplos. Entonces, eso les lleva bastante ventaja sobre otros programas. El Project tiene el respaldo de Office. También hablamos de complementariedad. Yo puedo gestionar mi proyecto, puedo obtener mis resultados. Ok, quiero presentarlo en una diapositiva PowerPoint. Quiero hacer un informe Word. Quiero realizar algunas operaciones de cálculo Excel. Y si yo copio el contenido de Project hacia otro software que no sean de Office, va a haber algún tipo de desfase de información o pérdida. Pero si lo copio a software de Office, todo se copia tal cual. Se conserva el formato, se conserva las fuentes, se conserva todo. Y puedo hacer los mismos cambios de formato. Así que es un gran respaldo que se ha producido por Office. Es una gran ventaja respecto a otros software que no lo son. La utilidad y uso ya lo hemos comentado, gestión y administración de proyectos, y esto en todas sus fases. Nos ayuda en la formulación, el software nos ayuda en la planificación, en el seguimiento, en el control, en el cierre y sobre todo en la planificación. Porque sobre todo aquí la mayor cantidad de herramientas que tiene el software están derivadas hacia la planificación de proyectos. Ahora, ¿hay otro software que también nos puede ayudar en distintas etapas? Sí, por ejemplo, Primavera nos puede ayudar, Oracle Primavera. S10, costos y presupuestos, también nos puede ayudar en el tema de costos. ¿Sí? También son software externos. Office, MS Project nos ayuda en todos estos elementos. En cambio, los otros programas son un poco más limitados. Sobre todo, S10 no nos ayuda tanto en la planificación, o sea, no nos ayuda en la planificación, ni seguimiento, ni control, pero sí en el tema de costos. En el tema de costos, muchísimo más que MS Project. MS Project no es un software de costos y presupuestos, es un software de gestión. Tiene herramientas de costos, sí, pero están dirigidos a la gestión, ¿sí? Esa es la diferenciación. Versiones 2003, 7, 10, 13, 16 y la versión actual 2019. Es la versión actual. Ok, vamos a continuar con esta ventana
es la ventana principal del software MS Project. Para los que lo ven por primera vez, vamos a describir. Sí, vamos a describirlo de forma simple. Cuenta con una barra de menús como cualquier otro software, que es en la parte superior. Tengo los botones estándar, tengo aquí mi barra de título, nombre del documento, nombre del software, barra de accesos rápidos en esta parte, herramientas de acceso rápido. Tengo mi cinta de opciones, ¿sí? La cinta de opciones de Office. Esta cinta se divide: fichas, archivo, tarea, recurso, crear un informe, proyecto, vista, equipo, formato. Cada ficha me trae un grupo predeterminado de herramientas: el grupo ver, el grupo de portapapeles, el grupo de fuente. Es clave conocer esta organización: grupo de programación, grupo de tareas. Escala de tiempo. Me ayuda muchísimo a la hora de seguir y controlar un proyecto. Escala de tiempo. Puedo representar fases, tareas en esta escala. En tiempo laboral, en tiempo normal. Escala de tiempo de proyecto. Diagrama, bueno, esta es la vista, el área, la interfaz de MS Project, donde yo puedo trabajar con diversas vistas. A diferencia de Word, por ejemplo, que solo trabajo con un documento de texto, aquí en MS Project yo puedo trabajar con diagramas de Gantt, diagramas de red, Gantt de seguimiento, hojas de recurso, hojas de uso de tareas, informes, diferentes vistas. Diferentes vistas porque los proyectos tienen diferentes etapas. Pero la vista más representativa es mi diagrama de Gantt. Y aquí en la barra de estado, en la parte inferior, tenemos algunas de las 5 vistas más usadas. Diagrama de Gantt. Tengo mi uso de tareas, mi organizador de equipo, mi hoja de recursos y mis informes y un área de visualización. Cuestiones simples, estamos conociendo el entorno, nada más. Otras alternativas al MS Project, por ahí me dirán Primavera, sí, pero estas son alternativas libres, porque hay muchos software muy buenos, pero tienen licencia de uso. Alternativas libres a MS Project, que solamente se descarga y se instala: Project Libre, Open Project, muy parecidas a MS Project, sobre todo Project Libre, que puedo realizar la gestión de proyectos más pequeños, más sencillos, desde aquí. Y hasta este punto llega esta primera introducción, tanto a la dirección de proyectos como a como al uso del software, ¿sí? Estamos conociendo el software por ser introducción, dando una base ya para el curso. ¿Qué tal estamos hasta aquí? ¿Qué les parece hasta este punto? Ok, Luis, muchas gracias. Carlos, Leonel, aún nos falta, todavía no terminamos. Hemos terminado la primera parte y las clases maestras son de aproximadamente 1 hora. Hemos comenzado un poco tarde, estábamos esperando, así que aún nos falta un poco de tiempo. Los que todavía no tienen el software, para la siguiente clase va a ser necesario que se instalen una versión. Yo les recomiendo 2013, 16 o 19. Va a depender mucho de los requerimientos de su computador. Sí, y por ejemplo, si están usando un Windows 7, 2013 estaría excelente. Windows 8, 2016, Windows 10, 2019. Pueden trabajar con esas versiones. Ok, ahora voy a abrir el software, voy a aperturarlo para ir conociéndolo un poco más y hablar acerca de conceptualización de proyecto como introducción. Para ello voy a volver a compartir por si no se ve la pantalla.
Ok, confírmeme si se ve aquí la ventana del MS Project. Es una ventana, dice buenas noches, nuevo proyecto en blanco. Sí, perfecto. Gracias, Luis. Ok, Ricardo, Freddy, muchas gracias. Ok, voy a iniciar un proyecto en blanco. Es nuestra primera sesión, es una introducción, proyecto en blanco. Y aquí está la ventana que acabamos de describir hace un momento. Barra de título, fichas, tengo ficha informe, recurso, tarea. Cada ficha tiene grupos, grupo de fuente, programación, tareas, grupo de insertar, grupo de propiedades. Cada una de estos grupos tiene herramientas específicas de acuerdo a su agrupación. En fuente tengo pues aplicar negrita, cursiva, subrayado, relleno e insertar. Puedo insertar tareas, resúmenes, hitos. Es clave conocer esta organización. Escala de tiempo, tengo mi vista, mi interfaz de trabajo. Aquí estoy trabajando con un diagrama de Gantt. Yo puedo cambiar la vista. Acá tengo todas las, no todas, tengo más vistas aquí. Pero tengo una gran cantidad de vistas que yo puedo utilizar. Puedo cambiar a un diagrama de red. Puedo cambiar a una escala de tiempo. Puedo cambiar a una hoja de tareas. Puedo cambiar a una hoja de recursos. Y vemos que la vista se va a modificar. Sí, aquí voy a quitar. Y puedo ir modificando desde aquí. Ahora, lo que vamos a hacer en este primer trabajo es algo bastante simple. Es algo bastante simple. Vamos a hablar de conceptualización de proyecto. ¿Sí? La conceptualización de proyecto es definir de qué va a tratar mi proyecto, cuándo lo voy a realizar, cuál es el asunto, quién lo va a administrar, quién lo gestiona, de qué trata, cuáles son los objetivos de mi proyecto. Esa es la gestión en dirección de proyectos. Esa es la conceptualización. Aquí en MS Project la conceptualización de proyecto es bastante simple. De los datos que ya están definidos los vamos a insertar en el archivo. ¿Cómo hacemos eso? Archivo, información, información del proyecto, propiedades avanzadas. La conceptualización del proyecto es un proceso formal que se realiza en base a reuniones, en base a coordinación de ideas, pero aquí en el software simplemente vamos a insertar lo que ya se ha coordinado. ¿Cuál es el título del proyecto? ¿No? Elaboración de matrices de planta solar en Tacna. Título de proyecto. ¿Cuál es el asunto? Puede ser asunto de construcción. ¿Quién es el autor, el administrador, la organización? ¿A qué categoría pertenece? Alguna palabra clave para identificar el proyecto y los comentarios. Los comentarios son opcionales. Base del hipervínculo. ¿Tengo algún link de mi proyecto? Todo esto en propiedades de proyecto. Estamos conceptualizando mi proyecto. Mi proyecto se va a llamar Clase Maestra 1. El asunto, por ejemplo, el asunto en este caso va a ser capacitación. También puede ser educación en mi caso. El autor soy yo. El administrador puede ser la misma persona. La organización, unidad ejecutora. De la línea, aquí tengo una línea gris, hacia abajo son datos opcionales. ¿Sí? Comentarios, puedo poner, si es una capacitación, temas. Si fuera una construcción, área del terreno, por ejemplo, como comentario o dirección. ¿No? Yo puedo poner aquí los temas que estamos trabajando hoy. Ok, hay personas que siguen ingresando. Bueno, ya verán la clase grabada. Tenemos temas, como temas, por ejemplo, dirección de proyectos, lo que hemos trabajado hoy, e introducción al software.
Comentarios. Simplemente acepto. Estoy realizando una conceptualización básica. Se supone que para la conceptualización yo ya tengo que haber tenido una reunión previa, ya sea con socios, inversores, o yo mismo haber planteado esta conceptualización, porque aquí solamente estoy incluyendo los datos, nada más. El título, el asunto, el autor, el administrador, la organización. Ahora, algo importante. Hemos hablado en la primera diapositiva sobre temporalidad de proyecto. Y por ahí me dijeron, por ejemplo, tesis, finalizar. Te dan una fecha de finalización. También puedo empezar por una fecha de comienzo. MS Project te da las dos opciones. Puedes tener una fecha de comienzo o una fecha de finalización. Cualquiera de las dos. Yo voy a trabajar con una fecha de comienzo. Mi proyecto debe de comenzar, por defecto dice hoy, pero yo puedo mencionar que mi proyecto comenzará el lunes 28 de septiembre, marco, y ya mi proyecto tiene una fecha de comienzo. ¿Puedo plantear una fecha de finalización? No, no se puede editar la fecha de finalización. La fecha de finalización, MS Project lo va a calcular en base a las tareas que introduzcas y la duración y vinculación de estas. Hasta aquí he hecho mi conceptualización. Conceptualicé los datos básicos del proyecto, puedo hacer mucho más, he hecho algo muy básico y he definido la fecha de comienzo de mi proyecto. Ojo, comienzo. Voy a guardar mi archivo, lo puedo guardar. En mi caso lo voy a guardar en clase maestra. El nombre del archivo no es necesario que sea el nombre del proyecto. Archivo y proyecto son diferentes, ¿sí? El nombre del archivo lo voy a poner como clase maestra 1, en mi caso. Listo, ya tengo un proyecto definido. Ahora bien, me voy a ir a proyecto. Información del proyecto, me dice que la fecha de mi proyecto es el lunes 28, estoy programando a partir de una fecha de comienzo, la fecha actual es la fecha de hoy, el calendario con el que estoy trabajando es un calendario estándar. ¿A qué se refiere esto? Tengo aquí cambiar tiempo de trabajo. Para todo proyecto yo debo trabajar con un calendario laboral. ¿En qué tiempo voy a desarrollar las actividades del proyecto? Debo de tener un calendario de trabajo. Por ejemplo, este calendario me dice que se trabaja de lunes a viernes, de 9 a 1, de 3 a 7. Y los sábados no se trabajan, los domingos tampoco. Yo puedo configurar estos días para establecer mis propios horarios de trabajo. Estos horarios de trabajo van a afectar a la duración del proyecto, pero esto ya estamos hablando de planificación. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando de planificación. Vamos a llegar solo hasta este punto, hasta la conceptualización con MS Project y la introducción que hemos hecho anteriormente. En la siguiente clase maestra, que es el día martes, vamos a planificar. ¿Y qué vamos a planificar? Nuestro calendario. Vamos a crear un calendario propio para un proyecto. Vamos a crear tareas, establecer duración de tareas, vincularlo. Tengo tarea 1, tengo tarea 2. ¿Cuál es la duración de cada tarea? ¿Qué tipo de programación puedo hacer? Por ejemplo, si mi tarea dura 2 días y comienza el lunes 28 de septiembre, que es la fecha que yo definí mi proyecto, terminará el martes 29. Si la tarea dura 3 días, aquí estamos hablando de tiempo laborable. Lunes, martes, 2 días. Lunes, martes y miércoles, 3 días. De esta forma voy introduciendo mis tareas. El nombre de la tarea obviamente va a ser de acuerdo al proyecto, pero ya se está graficando mi diagrama de Gantt. Tareas. Lo vamos a hacer en la siguiente sesión de esta clase maestras para ya ir marcando una base para el curso. Muy bien, vamos a llegar hasta este punto. Yo voy a guardar este archivo. Se les va a compartir al grupo tanto este archivo
una guía del PMBOK, que es una guía base que les va a servir muchísimo sobre dirección de proyectos, un manual de MS Project, que aquí en Perú una de los institutos, de los mejores institutos, por decirlo así, es Senati, así que se les va a incluir una guía. Y esto se los van a adicionar el día de mañana al grupo que están inscritos. Hay un grupo que ha creado la consultora Bluescore, así que estos materiales se los van a enviar ahí, ¿sí? Espero les haya gustado esta clase introductoria. Así vayan o no al curso, estas clases les van a servir bastante para tener una base en gestión de proyecto. Tenemos esta sesión y la próxima sesión es el día martes. ¿Qué tal? ¿Hay alguna consulta referente a lo que estamos viendo? ¿Alguna consulta referente al curso? ¿Alguna consulta referente a los temas? Ok, no tenemos consultas, ¿correcto? Pero hay personas que siguen ingresando, pero ya estamos culminando. Recuerden que la clase ha sido grabada, así que se va a quedar, no se preocupen. Bueno, a los que acaban de ingresar, la clase va a estar grabada, no se preocupen, se les va a adjuntar el link al grupo. Espero les haya gustado esta sesión. Muchísimas gracias. Les comparto un poco de la información del curso. Pueden pedir mucha más información en la red, en el grupo. Sí, este es el curso del que hablamos. Inicia el 7 de octubre. Las dos clases maestras son clases gratuitas y con una previa preparación para este curso para ingresar con una cierta base. Vayan o no al curso, les recomiendo que asistan a la siguiente clase maestra también para tener una cierta base que quede para ustedes. Y si desean información del curso, lo piden en el grupo y el personal de la consultora les va a enviar la información tanto del brochure, ¿no? El brochure para que vean la metodología, la evaluación, el certificado, todo ello, y del temario detallado, ¿no? Son 10 sesiones, cada sesión viene con práctica, hay 2 evaluaciones en el final del curso, es un curso bastante completo. Así que si desean más información la piden. De todas maneras, se les va a enviar el manual de gestión de proyectos que maneja Senati y una guía de PMBOK que es en su 6ª edición, que es clave para la elección de proyecto. Ello sería todo por mi parte. Espero les haya gustado y los espero, bueno, más temprano, el día martes 29. Sí, es el martes 29 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos estaríamos viendo el día martes. Muchas gracias, Freddy, Ricardo, Carlos, Alejandro, Hugo, Alessandro, Beth, Fiorella, Hammer, Ronald, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, John, José Francisco, Leonel, Lisbeth, Luis, Manuel Blanco, Merly Cabanillas, Octaviano, un gusto nuevamente, muchas gracias. Raúl Cornejo, Ricardo Tolentino, Tito Mamani, Juan Canales, Wilmar Gordillo, Edmundo, Juan Carlos. Muchas gracias a todos, nos vemos el martes.